Advertencia. La conversación que escucharán a continuación es entre dos opinadores de oficio, no debe considerarse como charla académica. Los juicios emitidos son responsabilidad de sus autores, a quienes les importa un huevo herir susceptibilidades. Si usted se ofende fácilmente, no escuche este podcast. Los autores no garantizan que el contenido vaya a ser de su agrado. Bienvenidos a Que Locura es Esta. Okay. Saludos, gente de Krakatum, gente de ¿Qué locura es esta? Así es. Hoy estoy con Leonardo García, gran amigo mío desde hace más de 20 años. Sí, bastante, casi 30. Casi 30 años. Él es autor ahora de ciencia ficción, gran fanático de ciencia ficción, y autor, ha escrito, ya tiene 2 libros publicados. También es productor, editor y diseñador gráfico. Sí, también se pasean perros. Y se presenta. Sí, es que hace de todo. Estamos aquí reviviendo los podcasts de Krakatum y por un tiempo va a ser en varias partes el último podcast de ¿Qué locura es esta? Bueno, por ahora. Háblame un poco de ti, de cómo comenzó este afán tuyo por la ciencia ficción. Es un cuento largo, no se va a caber en tu podcast, pero vamos a tratar de resumirlo. No te preocupes, no tienes que resumir tanto. Ok. En realidad todo empezó obviamente cuando yo estaba muy chamo, gracias a las amistades que yo empecé a cultivar cuando estaba chamo, incluyéndote, incluyendo otro grupo de amigos, incluyendo, bueno, los juegos de rol. Yo creo que todo empezó con los juegos de rol y con los cómics, por lo menos en mi caso. Porque tenía muchos amigos que empecé a, mejor dicho, a rodearme de amigos que estaban en ese mundo, en el mundo de los juegos de rol, el mundo de los juegos de mesa, y en el mundo de la animación japonesa, el anime y los cómics. Claro, estamos hablando de que cuando todo esto no era cool todavía, porque ahorita es cool, ahorita es lo geek. Sí, está in. Como que de moda, exacto. Sí, lo geek está de moda, pero en la época en que nosotros empezamos, claro, se me cae la cédula, yo no soy un niño de 20 años, bueno, ni aquí ninguno lo es. Nosotros empezamos como a cultivar esos gustos cuando nadie lo hacía o muy poca gente lo hacía. De hecho éramos como los parias, ¿no? Los que nos gustaban las cosas raras, la animación japonesa, los cómics americanos o los cómics europeos o las películas raras de ciencia ficción. Sin embargo, Venezolana de televisión en aquella época, bueno, uno le echamos también, Sí. Lanzó unos anime muy icónicos. Sí, que eran bastante casi que de adultos, no de tanto de niños, como Cobra, por ejemplo, el Superagente Cobra, sí. Que realmente es algo así erótico. Sí, muy para adultos, para nada infantil. Y lo pasaban en la sección de dibujos animados. El Carnaval de Robots tampoco era una Festival cosa. De robots, el Festival de Robots, ¿no? Brutal. Sí, es verdad, digamos, ese podría ser como una proto introducción que yo tuve a ese mundo de la ciencia ficción, de la fantasía, de los robots. Me encantan los robots, de hecho Mazinger Z y Ultraman y Festival de Robots fueron mi primera adoración, y yo lo que hacía de niñito era dibujarlos en cada cuaderno que tenía. Y tal vez por eso me rodeé de gente con gustos similares. Exacto. Que yo pensé que en esa época éramos muy pocos y estábamos como metidos bajo las piedras, pero es verdad, Venezolana de Televisión pasaba las aventuras del agente espacial Cobra, pasó Robotech, que para mí fue game changer para mí. Exacto. O sea, cuando yo vi Macros Robotech, que en Japón era Macros y Mospeada y qué sé yo, pero para mí Robotech fue algo que me abrió los ojos, porque me mostró la animación japonesa, que siempre de ahí en adelante ¿sabes? Fue un gusto que lo tengo hasta el sol de hoy. La ciencia ficción y los robots, ¿no? Este tipo de cosas, de los robots reales, que después sacaron cosas como Evangelion, como Gundam. Akira. Como Akira. Lo que pasa es que Akira no es tanto de robots, pero sí es animación. Más con Cyberpunk. Exacto. Entonces, como por ahí, la curiosidad de ver más cosas como esa
me hizo buscar, indagar, y encontré cosas como Akira, gracias a Tito Labastidas y a los grupos de rol existían en esa época, Avalon RPG, que jugaban en la Simón Bolívar. Sí. Después nosotros creamos, ¿cómo se llama? Concilium Obscura, que era un Tano Brusanelli. Un club de rol con Tano Brusanelli, con el fallecido César Peralta, contigo, conmigo, con César Cordido, un montón de gente. Y nos reuníamos a ver Rafael, ¿cómo es el apellido de Rafa? Valera. Que es un personaje algo icónico. Los que lo conocen, bueno, ya sabrán por qué lo conocen. Sí, y los que no lo conocen no tienen que conocerlo ahorita. Y Rafa, a pesar de todo, nos mostró un montón de películas interesantísimas. Él tenía una colección. Él era un curador de animación japonesa y de películas de animación. O sea, yo creo que la primera vez que yo vi Akira me la mostró Tito Labastidas, pero la primera vez que yo vi cosas como Urotsuki Doji, Macros 2, Macros Plus, me los mostró él. Entonces, teníamos como un grupo de amigos que nos reuníamos a ver películas, porque además en esa época no existía el internet, no existía el streaming, no existía nada. O sea, tú tenías que copiar un DVD o un VHS y reunirte en la casa de alguien para verlo un fin de semana. Entonces teníamos como ese cónclave, como ese grupo de amigos que teníamos estos gustos en común, que me alimentó, digamos, todo ese amor por la ciencia ficción. Bueno, pues estamos hablando directamente de la ciencia ficción. Pero corrígeme, no sé si me equivoco, pero tu papá también fue una influencia sobre eso, sobre la lectura de libros. Ajá, no sobre la ciencia ficción, porque mi papá era un tipo que leía muchísimo, y me inculcó la lectura, es verdad, pero mi papá quería que yo leyera los clásicos griegos, pues que yo leyera Homero, Ovidio, Virgilio, que leyera los clásicos rusos, a Tolstoy, a Dostoyevsky, que lo hice eventualmente. Pero yo me acuerdo que cuando yo tenía como 12, 13 años, yo era reacio, a mí no me gustaba leer. De hecho, mi papá me regañaba, me decía, flaco, tienes que leer. No me obligó, pero sí era muy insistente. Y un día me dijo, mira, te voy a dar un reto. Y me dio un libro. Y me dijo, empieza a leerte este libro. Si no te gusta, lo dejas. Pero si te gusta, lo lees y después lo conversamos, pues lo compartimos. Y era Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, que es una maraca el libro grueso, sí. Y yo tenía 14 años. Y yo dije, bueno, vamos a darle el gusto al viejo para que, ¿sabes? Para quitármelo de encima, digamos, a pesar de que yo amaba y amo con locura a mi viejo. Pero en esa época no se me daba la lectura, no me gustaba. Y agarré Crimen y Castigo y no me soltó. O sea, el personaje de Raskolnikov para mí es un personaje que me marcó y lo terminé completo y de ahí en adelante no solté la lectura más nunca. Y entonces él lo que hacía era alimentarme libros. Ya terminaste Crimen y Castigo, ahora léete esto a ver qué te parece. Y entonces pasó de Dostoyevsky, pasó a Sherlock Holmes, a las aventuras de Sherlock Holmes. Todo Arthur Conan Doyle. Completo. Sí, o sea, pues además mi papá era un tipo que coleccionaba libros y en mi casa hay una biblioteca, un cuarto como este, repleto de libros del piso al techo. Y además mi papá leía de todo, leía historia, novelas, poesía, teatro, de todo, excepto ciencia ficción. Mi papá detestaba la ciencia ficción, decía que eso era, ¿sabes? Fantasía, que a él le gustaban las vainas reales, pues no le gustaba ni la fantasía, nada de que ver con Tolkien, ni nada de eso, ni la ciencia ficción, nada. Entonces yo leía las cosas que él me daba, Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, y de ahí empecé yo mismo como a buscar cosas que me gustaban. Y al mismo tiempo empecé yo a conocer esta gente, estos grupos de amigos que me empezaron también a influenciar con otros contenidos, y yo empecé a como mezclar las dos cosas. Y bueno, a mí me gusta leer, quiero leer ciencia ficción, pero mi papá no tiene libros de ciencia ficción porque no le gusta. Entonces creo que, a ver si me acuerdo cuál fue el primer libro de ciencia ficción que yo leí. Creo que el primer libro de ciencia ficción que yo leí me lo prestó probablemente Tito Labastidas o César Peralta, y creo que fue Duna, de Frank Herbert. Una copia en español. ¿Ok? Y me lo leí, por supuesto me encantó.
Y unos meses después yo empecé a hablarle a mi papá de la ciencia ficción, a pesar de que a él no le gustaba. Yo le comentaba lo que leía, y él un día me trajo un libro que encontró. No sabía si era bueno o no, él solo sabía que era de ciencia ficción, no conocía nada de ciencia ficción. Me dijo: flaco, te encontré este libro, a ver si te gusta. Y era Los propios dioses de Isaac Asimov. Libro que me fascina y que hasta el sol de hoy es uno de mis libros de cabecera. Y me lo devoré. Y ahí fue cuando conocí yo a Asimov. Y Asimov en la ciencia ficción para mí fue otra cosa, es como el Dostoyevsky de la literatura clásica. Claro. O sea, para mí, yo empecé a leer Asimov. Además, Asimov escribió tanto que yo hasta el sol de hoy todavía no me he leído todos los que ha escrito Asimov. Y yo empecé a leer, y además iba... Sí, porque él escribía de todo, ¿no? De todo. No O sea, solamente de de historia, de religión, historia, ¿no? de ciencia. De hecho, los libros de historia de él son muy buenos. Son muy buenos. Porque era un tipo que era un enciclopedista, Porque prácticamente. él te cuenta la historia como si tú la estuvieses viviendo en ese momento. Sí. De una forma muy amena. Muy ameno, sí, muy ameno. No es un tipo académico que te aburre con detalles y con vainas locas. Es un tipo que hace novelas de la historia. Entonces me la empecé a pasar, que sí, en el Puente de Fuerzas Armadas aquí en Caracas, donde venden libros usados, y empecé a buscar por mi propia cuenta. Y dije, bueno, ya sé que me gusta Isaac Asimov, voy a empezar a buscar todos los libros que caigan en mi mano de Isaac Asimov, los voy a comprar y los voy a leer. Y vuelvo y repito, no existía el internet, no había forma de yo averiguar otros nombres de otros autores, tenía que ser por alguien que me los dijera, que me los recomendara. Entonces alguien me habló de Arthur C. Clarke, después de ahí pasé, ya conocí a Herbert, después de ahí pasé a Bradbury. Heinlein yo llegué tarde, igual que Dick. Bueno, hablemos un poquito de los tres grandes, o sea, Heinlein, Clarke Asimov. y Asimov. Sí, a Heinlein yo llegué tarde. Yo lo primero que leí de Heinlein fue Tropas del Espacio, que me lo prestó César Peralta. Okay. Pero ya eso fue, o sea, ya tenía como 20 años ya había leído casi todo Asimov, ya me había leído 2001, 2061, perdón, 2001, 2010, 2061 y 3001. Me había leído Cita con Rama, me había leído... de la Rama 2 y 3. Yo primero me leí la 1 y pasé años solamente con la 1. Después yo cuando no la leí releí, eso, no. hace unos años después, muchos años después, que tú también te lo leíste, tú me dijiste, vamos a leer la segunda parte, y tú la tenías en audiolibro. Ajá. Y me la pasaste. Y yo había leído la original, el Randa Google Rama, la 1, pero yo había leído que las otras partes eran malas. No es que sean malas, divergen mucho de la historia. Claro, porque la escribió con otro tipo, con Gentry Lee, ¿no? Sí, con Gentry Lee, y no sé, no tiene el mismo feeling del primer rama. El primer rama me parece más magistral porque es clásico. Sí, pero a pesar de todo, yo disfruté mucho cuando nosotros, porque los leímos casi al mismo tiempo. Rama 2 y El Jardín de Rama, ¿cuáles son? 3, ¿no? Sí, Rama 2, El Jardín de Rama y El Jardín de Rama. Exacto. A pesar de que no es el Clarke clásico, ¿sabes? Científico, hard en datos físicos y reales, Gentry Lee creo que le aportó un poco más de humanidad, aunque tal vez mucho, ¿no? Se fue mucho por el lado religioso también. Y un poco novelero de las relaciones interhumanas, cosa que Clarke no tenía tanto, porque Clarke era un tipo un poco más frío, entre comillas. Más científico. Bueno, es que yo creo que la ciencia ficción, tanto de los años 40 hasta los 70, hasta los 80, era así, era muy... Exploremos, vamos a ver qué viene, qué pueda pasar ahora. Sí, exacto, que es como extrapolar la realidad al futuro. Y entonces, de hecho, aunque hay mucha ciencia ficción de esa época que sí explora impactos sociales y emociones, no son tanto así. Clarke sí iba más por, pasó esto, ¿cuáles son las consecuencias? Y estas son las consecuencias de eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, es como un thought experiment, un experimento de pensamiento. Exacto. Es agarrar la realidad y extrapolarla a lo que podría ser 100 años en el futuro, 1000 años en el futuro, 500 años en el futuro. Y Asimov era un poco así también, porque Asimov y Clarke eran científicos antes de ser escritores. Bueno, sí, exacto. Clarke era matemático y era experto en vainas de telecomunicaciones, radar, él inventó el radar.
No solamente eso, sino que uno de esos cuentos está lo que él imaginaba de cómo podrían ser las comunicaciones a nivel global, y entonces él dijo, bueno, pues si ponemos unos satélites Claro. que reboten esa comunicación al otro lado, entonces es instantáneo. Y no sé si fue Sagan el que le dijo, si hubieses patentado esto, sería Multimillonario. Sí. Y bueno, y Asimov era bioquímico, creo, era químico. No me acuerdo. Él era científico, pero no era astrofísico ni nada. Yo creo que él era bioquímico o químico. De hecho, la novela que te hablé ahorita, Los propios dioses, una de las cosas principales es que el protagonista encuentra un tubo de rutenio 235, algo así, que es un material que en este plano físico no podía existir, porque tiene una cantidad de neutrones y protones que no serían estables en este mundo. Y así es como empieza la novela. Un científico que dice, este tubo de ensayo tiene rutenio 235, eso es imposible, eso no existe. Entonces la novela empieza como dos científicos peleándole uno al otro, refutándole de que eso que está ahí no puede ser porque va en contra de las leyes de la física. Y es cuando encuentran, tú te leíste Los propios dioses, es que no te quiero spoilear. No me acuerdo. No te lo quiero spoilear. Creo que no lo leí. Bueno, y yo creo que por eso es que esa fue una de sus primeras novelas y habla de eso, pues de la parte química de Asimov, de cómo él utiliza sus conocimientos científicos en una novela. Pero fíjate, entonces, Asimov, Heinlein y Clarke. Yo me leí casi todo lo de Clarke y casi todo lo de Asimov y llegué a Heinlein tarde y no me he leído mucho de Heinlein. Yo he leído Tropas del Espacio, La Luna es una cruel amante, y Stranger in Strangeland, Extraño en una tierra extraña, y creo que solo esos tres. Ahí he leído cuentos, una selección de cuentos de Heinlein por ahí. Pero después empecé como a buscar autores no tan conocidos y llegué a un autor que se llama Corwiner Smith, que no sé si tú lo has leído, que es súper denso y súper interesante. Y de ahí empecé a pasar a autores rusos como Stanislav Lem, y llegué a Philip K. Dick, que al sol de hoy es uno de mis autores de ciencia ficción favoritos. Pero yo llegué a Philip K. Dick cuando ya tenía 15 años leyendo ciencia ficción. Pero él siempre exploró la parte social justamente de la que iba. Dick es un autor de ciencia ficción como ningún otro, por lo menos en mi honesta opinión. Porque además es un tipo que explora los límites de la realidad. O sea, no tanto la ciencia y no tanto los viajes, qué sé yo, que si cómo haríamos para viajar más allá, más rápido que la luz, o cómo haríamos para vivir en un planeta X. No, él agarra al ser humano y se pregunta, para mí o para ti, ¿qué es la realidad? Y cómo la explicamos, cómo la entendemos, cómo la digerimos. Y entonces él, gracias a eso, hace unos estudios sociológicos de la psiquis humana interesantísimos y profundísimos. Y crea, bueno, ya no lo creó él, pero crea esta serie de seres sintéticos y de androides que te hacen cuestionar si son humanos o no. De qué es un ser humano, si un androide es o no un ser humano porque tiene sentimientos, cuáles son las características que hacen que un ser humano lo sea. O sea, más allá de que hablo, pienso, interactúo, como, cago, tengo sexo, lo que sea. Si un ser sintético piensa, un ser sintético siente, ¿por qué no sería humano? ¿Por qué no es real? Y yo creo que Dick es uno de los tipos que de verdad más me hizo expander mi mente en cuanto a lecturas de ciencia ficción. ¿Cómo ves la ciencia ficción ahora, que digamos, moderna? Bueno, la ciencia ficción moderna no la conozco tanto como quisiera. O sea, siempre trato de estar al día y siempre trato de leer lo más que pueda, pero no sé cómo decirlo sin sonar ¿cómo se llama? Que estoy desdeñando de los autores actuales. Porque
Me pasa, por ejemplo, con el cine. Y me pasa, por ejemplo, con la televisión, con las series de streaming. O sea, para hacer como un paralelismo, ¿no? Que el contenido que se está haciendo ahorita no es por sonar como que todo lo anterior era mejor. Claro. Porque pues burda Pero, de loco. tú leíste El Marciano, ¿no? Sí, pero ya el Marciano ya es casi un clásico. Ya el Marciano tiene 10 años. Pero- más de 10 años. Pero igual Andy Weir. o sea, digamos, quiero decir, de los 80 para acá, Sí, es Es verdad. más Ok. contemporáneo. Vamos a abrir el espectro de lo que es la ciencia ficción moderna. Porque, o sea, no hablemos de lo que está sucediendo tanto ahorita en el 2023, sino lo que viene sucediendo desde hace 10 años para acá. Ok, está bien. Porque, no sé, ahorita siento que lo que se está creando ahorita tiene sus excepciones, obviamente, de todo, hay cosas buenas y cosas malas, pero hay mucha cosa como está de moda de nuevo, o de nuevo no, por primera vez lo que decíamos al principio, está de moda la ciencia ficción, está de moda todo lo que es los superhéroes, está de moda los cómics, está de moda la animación japonesa, se está exprimiendo esa gallinita de los huevos de oro hasta estrangularla, entonces se está haciendo demasiado contenido y hay, disculpen la palabra, hay mucha mierda. bueno, eso es siempre. Pero ahorita más que nunca, creo yo. Yo he leído últimamente unos autores de ciencia ficción muy buenos, son unos libros muy buenos. Por ejemplo, el de, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, que es un seudónimo, que es el de The Expanse. Sí, ajá, R.A. Salvatore, no, R.A. Salvatore es otro. Y otro que leí ahorita también, Sí, yo no los he leído, pero sé de quién que habla. se llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama, si pudieras buscar ahí en tu laptop, yo soy Bob, I am Bob. I am Bob, y soy mucho. Y un autor que me sorprendió mucho, porque I am Bob, se llama así el libro, el autor. Claro, ojo, yo todo esto que estoy diciendo... Porque es la historia tengo la salvedad. Taylor Dennis. de Taylor Dennis. Taylor Dennis, no lo conozco. Lo voy a Búscalo, anotar para- léelo, si quieres yo te lo paso los audiolibros, Sí. muy bueno, porque es la historia de un tipo que tiene tiene una compañía de servicios de esto de tecnología, una compañía de tecnología, En Haití. y tiene muchísimo dinero. Entonces alguien lo convence para que proteja su cuerpo en caso de accidente con criogenia. Ok. Tiene un accidente y despierta de repente en un cubo en el futuro lejano, dentro de un cubo, porque transfirieron su conciencia a una computadora. Hay un capítulo de... ¿Cómo se llama la serie esta? Black Mirror, que es así. Bueno, pero entonces él te explica que no con todo el mundo funciona, porque mucha gente se vuelve psicópata o se vuelve loca o no acepta esa realidad. Pero hay también unos conceptos de ciencia ficción que ahorita no me llegan a la cabeza, que es de una nave autónoma con ya sea una inteligencia artificial o O una conciencia humana. que se replique. Hay una novela Y de... entonces él se empieza a replicar Ok. y son facetas de su personalidad. Entonces por eso él dice, soy Bob, soy muchos. Miércoles. está Entonces brutal. todos son Bob, pero unos son Bob que le gusta Star Trek. Ok. Otros son Bob que son chistes de que yo soy Homer. Un comediante. Exacto, porque le gustan los Simpsons. Entonces Ok. salió esa faceta. Miércoles, está Entonces se brutal. van, pero No, eso no lo mientras conozco. más se replican los Bobs, Ujú. más divergen del original. Claro. Perro, eso está muy fino. Entonces es muy buena, el concepto es Taylor Dennis. se llama Taylor el autor. Dennis. Búscalo que es muy bueno.